La Fundación Nuestro Oxígeno está presentando Nuestro Oxígeno, la vida en nuestro medio. Continuamos con el programa Nuestro Oxígeno, la vida en nuestro medio, hoy con dos grandes invitados hablando de un tema muy importante e interesante, y es sobre el peso de la historia en las dinámicas familiares. Maestra Ágata, ¿qué tan cierto es que el árbol genealógico, pues sabemos que no solo nos habla de nuestros ancestros, sino que también nos revela rutas de sanación? Y si es así, ¿qué importancia tiene explorar nuestro árbol familiar y qué descubrimientos suelen surgir en este proceso? Fíjate que hay muchas maneras de manifestar lo que está pasando en el árbol familiar, ¿no es? Con la pareja es nuestro espejo y por resonancia llegamos a la pareja. Entre padres e hijos hay, vamos a decir, distorsiones en la relación padre-hijo que pueden lograr convertir a un hijo, tener papeles de padre, y a padres que no quieren asumir su responsabilidad como padres y se convierten como una especie de hijo para los hijos. Y la carga es muy grande. Y entre hermanos, pues la lucha por el territorio, que entonces empiezan esas dinámicas entre hermanos que pudieran generar también conflictos, ¿no? Y todas estas cosas vienen, definitivamente hay un componente de crianza y de lo que pasó en el hogar que pudiera estar vinculado con el árbol, como pudiera no estar vinculado, sino que sea un hecho de este momento presente hoy aquí, donde le tocó a estar a ese niño que se convirtió en adulto con esa herida, ¿no? Pero es bueno igualmente, aunque sea así, indagar la historia familiar. Entonces, para poder tomar conciencia, tenemos que investigar nuestra historia. Y generalmente sucede que la historia nos va mostrando aquello que debe ser sanado y debe ser visto más que sanado, visto e integrado en el árbol. Hay a veces personas que nacen con esa misión de mostrar aquello que debe ser transformado dentro del árbol. Y entonces son lo que se llaman los sanadores. Hay otras personas que vienen y están implicadas por fecha de nacimiento, por nombre, por circunstancias de vida. Hay muchas maneras de saber cuál es la implicación que pudieras tener con algún ancestro, que vienen a mostrar eso que no pudo ser sanado 1, 2, 3 generaciones atrás. Y entonces hacer la indagación del árbol exhaustiva y profunda nos ayuda a tomar conciencia, a ver de manera amorosa, no es para indagar en la herida y decir, oye, qué vergüenza, mira lo que hizo mi abuelo, lo que hizo mi bisabuelo. No es para ver eso, es para poder liberar ese nudito que hay ahí a nivel transgeneracional que generó ese dolor, porque a esa persona que cometió un abuso o que se quedó arruinado o que tuvo una tragedia con un accidente donde perdió algún familiar muy querido, dejó ahí una huella. Y entonces es ver esa huella con amor, ver a ese ancestro con amor y decirle, descansa, no sigas luchando contra esto, ya la vi, ya lo entendí, lo acepto como parte de mis pasados y puedo seguir adelante. Ahí es donde viene esa liberación energética y el árbol puede fluir, porque la finalidad de que el árbol fluya es que fluya el amor y que las personas que forman parte de este sistema puedan sentir ese amor, esa abundancia, la misma divinidad en su propia familia. Ese es el fin último del árbol y al final es el fin último de cada ser humano que llegó aquí a este plano. Vinimos a aprender y a crecer para podernos conectar con Dios, con el Creador, con el amor, con el universo, como lo que querramos especificar, pero en base a ese amor puro, que fue el que originó toda esta creación que tenemos hoy en día aquí en este plano, planeta Tierra. Entonces, el primer paso es mirar. El segundo paso es comprender que a lo mejor yo me vinculé con algo que pasó 2, 3 generaciones atrás y lo estoy repitiendo, pero que si yo tomo mi lugar y yo me desvinculo de eso, puedo ocupar mi lugar y tengo fuerza. Entonces, el segundo paso es
comprender el lugar que ocupamos dentro de nuestro sistema, ordenar nuestro sistema, que nuestros bisabuelos ocupen su lugar, que nuestros abuelos también, que nuestros padres también y que yo ocupe mi lugar, para yo poderle dar a mis hijos también esa base de que si yo ocupo mi lugar y cada quien ocupa su lugar, el amor fluye de una manera hermosa. Y aquello que no pueda modificar porque me cuesta o me cuesta integrar o me cuesta ocupar mi lugar. Entonces, una constelación familiar, un acto de psicomagia. Para eso están este tipo de terapias holísticas alternativas y espirituales que han probado traer bastante transformación a una persona que no tiene paz porque está vinculada a algo que sucedió en su familia y que no lo deja descansar. Nuestro oxígeno. Sabemos que cada hijo es un universo distinto y aunque crezcan bajo el mismo techo, cada uno llega con su propio proceso, con su propio propósito. Y también se dice que cada hijo activa en sus padres partes diferentes del árbol familiar. Así que, de acuerdo a esto, John Perdomo quisiera preguntarle desde su experiencia acompañando familias, ¿cómo podemos comprender que cada hijo viene a mover algo distinto en nosotros y que como padres también somos la suma viva de todo lo que hemos heredado? Hablemos un poco sobre esto. Gracias. Mira, el tema es muy interesante porque a la larga somos la sumatoria de todo eso, de todo lo que ha pasado en nuestra historia, en nuestro árbol. Entonces, cuando traemos esa información consciente, que muchas veces no está a la mano, hablemos inclusive de aquellos chicos que son adoptados, que no saben ni siquiera quiénes fueron sus padres, pero pues no por ello dejan de sentir esa emocionalidad de su árbol. No solamente estamos hablando de que se nos transfiere esa información física, sino también esa información emocional, que es lo que a la larga nos carga. O sea, cuando encontramos que el abuelo, por ejemplo, fue narcisista y que ahora tengo un hijo que pareciera narcisista o que está mostrando esos rasgos de narcisismo, pues lo que buscamos es que esta madre, además de traer esta información consciente, sane y adapte su condición de madre o su rol de madre a ese proceso. O sea, porque no solamente hay preguntas muy claves como ¿por qué no puedo sostener una relación de pareja? Para aquellos que se desgastan sobre el tema de por qué mi soltería o por qué mi dinero no alcanza. O sea, la información puede ser tan sutil como física. ¿Por qué tengo diabetes? ¿No? ¿Por qué tengo hipertensión? O sea, todo eso no somos ajenos realmente a lo que pasó en nuestra historia familiar. Cuando traemos esta información consciente, que lo recalco mucho porque realmente es lo más válido del proceso, es poder traer esta información consciente para inclusive sanar, como lo llamamos dentro de la parte terapéutica, sanar a nuestro clan. O sea, la especialista, nuestra maestra Ágata, podrá darle un poco más de profundidad al tema de la sanación, qué significa sanar un clan familiar dentro de lo transgeneracional, pero de eso se trata, ¿no? El proceso de escuela de padres también está dirigido hacia esta información consciente, hacia que nos identifiquemos con un proceso histórico que para cambiar, como les decía inicialmente, para cambiar los resultados, inclusive cuando yo traigo como padre esta información consciente, pues trato de traerla hasta ahí y entender lo que está pasando con mi hijo, no para dejarlo así, sino para sanar esos bucles, esos círculos, ese entendimiento de lo que en este presente está pasando dentro de mi círculo familiar. E inclusive, e insisto, pues no solamente transferimos las partes físicas, ¿no? Por ejemplo, hay hijos que sus padres no tienen ojos claros o ojos verdes y por allá les salió un hijo con ojos verdes, entonces ahí es donde notamos que cuando empezamos a averiguar resulta que el tatarabuelo o el abuelo tenía ojos verdes. Entonces, en ese caso sencillo y simple, identificamos que mira cómo se perdieron los ojos verdes en el hijo, pero volvió a resaltar por allá en el nieto.
Entonces mira cómo la transferencia de información que pareciera que no fuera tan directa, pues permea generaciones. Entonces yo soy el resultado no solamente de mi madre, ni siquiera de mis abuelos, ni siquiera de mis tatarabuelos, sino de toda esa línea y esa trascendencia familiar. De trascendencia familiar y también de la humanidad, porque también adquirimos todos esos rasgos del inconsciente colectivo de la humanidad, el de la ciudad y el país donde vivimos, y por supuesto de nuestra familia. Entonces, siempre hay algo que va a resaltar, y así como resalta la parte genética, como comentabas, que los ojos azules del abuelo lo tiene el nieto, pues así de repente hay un evento familiar que quedó oculto porque era un secreto y ese nieto por algún motivo se conecta con ese abuelo porque nació el mismo día de nacimiento, el mismo día que falleció, el mismo día que fue concebido. Hay muchas maneras. O porque tiene el mismo nombre, o porque nació en la misma ciudad, o numerológicamente tiene la misma numerología. Hay muchas maneras de poder crear esa conexión y entender por qué está repitiendo algo que sucedió atrás y entonces él lo devela, porque él lo viene a expresar. Cuando hablabas de la diabetes es un tema de falta de dulzura, o sea, una desconexión de la madre. Entonces, vamos para el árbol y podemos ver dónde ocurrió esa desconexión y por qué alguien la está manifestando. Y entonces la diabetes se puede saber y probablemente en las generaciones siguientes no haya niños diabéticos si eso se sana y se integra. Lo mismo como cuando hablabas en el caso de la adopción. Un niño es adoptado y he tenido casos que lo hemos podido verificar en donde empieza la adolescencia, entonces hay una resistencia y una rebeldía y cuando vamos a ver es que la mamá adoptiva no ha integrado a la vida del niño en el sentido emocional la existencia de su propia madre. Porque entonces crees que, bueno, la madre anterior lo abandonó, bueno, esa fue mala que lo abandonó. No, tráela para tu sistema, dale las gracias de que te dio la oportunidad de tener este hijo y poderlo criar tú. Y cómo cambian las relaciones cuando suceden estas cosas. Entonces, sí hay una manera de poder ver e integrar, de poder ver con amor tu propia historia. Y el árbol lo tienes dentro de ti. Cuando hablo dentro de ti, dentro de tu cuerpo, no solamente físico, sino tu cuerpo emocional, tu cuerpo espiritual. Entonces, ese trabajo es importantísimo, crear conciencia es importantísimo, el trabajo del perdón. Cuando tú lo ves de esta manera, automáticamente el perdón surge, ya no hay nada que pedir perdón ni nada que perdonar a nadie, porque surge de forma automática y verdaderamente es hermoso, ¿no? Entonces es un darse cuenta, es un caer en cuenta. Mi historia no es perfecta, pero es la que dio origen a que yo existiera. Y wow, qué maravilla. Sí, maestra Ágata, discúlpame, complementando un poco lo que dices, y para que los radioescuchas entiendan cómo son estas dinámicas ya puestas en un plano más general, pues mucho, si lo lleváramos al entendimiento, mucho de lo que pasa en América Latina, pues tiene que ver con aquellos que históricamente nos han dicho que nos han descubiertos, ¿no? O sea, nos han dicho que no fuimos descubiertos por los más sabios o por los más idóneos. Entonces, parte de todo lo que estamos viendo hoy como problemática puede obedecer a ese transgeneracional, ¿no? A eso, a esas personas que estuvieron antes de nuestros abuelos y que llegaron a gestar sus procesos desde sus formas. Entonces, ahí es el ejemplo más claro de cómo lo transgeneracional genera resultados. O sea, no sería lo mismo si la historia nos dice que nos descubrieron quienes venían a invertir, que si nos dice que no, fuimos, digamos que nuestro árbol transgeneracional fueron los que vinieron a saquear, ¿no? Entonces, esa información queda allí y permea todo lo que, toda la parte transgeneracional y de avance dentro de una sociedad. Hay algo muy interesante que me parece dentro de la dialéctica transgeneracional y es, por ejemplo, los hijos abortados. O sea, hay un tema muy interesante porque, de hecho, ellos hacen parte también de ese árbol. O sea, en algunos casos, no sé, la maestra Ágata me corregirá,
pero ellos se contabilizan como parte de todo ese árbol familiar. Y para nosotros desde el básico conocimiento, pues nosotros ni siquiera lo hablamos, ni siquiera lo manifestamos. Y hay madres que vienen con eso, inclusive con esos secretos familiares que también generan un cúmulo dentro de los resultados transgeneracionales, dentro de los resultados de estas generaciones. Entonces, al final lo que queremos con toda esta información es entender, por ejemplo, que papá y mamá no son culpables, que papá y mamá hicieron lo que hicieron desde la información que tenían. O sea, vuelvo al tema de los 3 cuadros mentales con los que actuaron nuestros padres, que si seguimos con esos 3 cuadros mentales, pues seguimos arrojando esos mismos resultados. Desde Escuela de Padres lo que hacemos es incluir más cuadros mentales para que ese rol de padres, para que esa conciencia de ser padres, de ser madres, pues no siga en esa misma línea, ¿no? Entonces, cuando hablamos de romper un círculo, es traer esa información al consciente, inclusive, como decía nuestro director, sanar, perdonar, o sea, todo esto cabe dentro del proceso terapéutico y de entendimiento de lo que es nuestro árbol transgeneracional. Por eso a veces es necesaria la terapia familiar o la individual y puede ser muy útil para abordar conflictos complejos ligados a la historia familiar, romper esa cadena de dolor de aquí en adelante, que no siga, digamos, la violencia, que siga el amor, la armonía, es supremamente importante. Y como lo decía la terapeuta, la maestra Ágata, pues realmente se necesitan ese ingrediente poderoso del amor. Por lo tanto, pues ustedes nos están hablando de algo tan importante que está en cada familia, en cada padre de familia, saber y entender la gran responsabilidad que tenemos para con nuestros hijos, que muchos de los traumas que pueden afectarles en el futuro los podemos generar nosotros si tenemos un mal comportamiento, si tenemos violencia en exceso, si tenemos un mal ejemplo. Entonces, creo que vale la pena entender la importancia de escuelas para padres y esto que ustedes están haciendo, pues merecen nuestras felicitaciones y quisiera escuchar reflexiones finales sobre este tema, ya que el tiempo se nos está agotando en esta emisión. Bueno, yo quisiera empezar con el simplismo de que no hay culpables ni inocentes. O sea, acá se dieron unas acciones que tienen esto dentro de causa y efecto, o sea, que tienen unos efectos que lo que pasó ayer es lo que estamos viendo, o sea, lo que está pasando ahora es el resultado de lo que pasó ayer. Entonces, salir de ese bucle donde somos víctimas, donde hay un victimario, donde mi padre fue el peor, donde mi madre no hizo lo que tenía que hacer, es la culpable de mi falta de dinero o mi falta de que no pude conseguir pareja. Entonces, cuando traemos esa información consciente, salimos de esos bucles y es el objetivo de todo este proceso, de que más que entender que tuve un padre violento que me maltrató o que me violó o que no hizo lo adecuado o que no respondió, es poder desde esa información consciente entender que hicieron nuestros antepasados lo que hicieron desde su conocimiento o entre comillas desde su desconocimiento, pero lo hicieron como tenían que hacerlo realmente para evitar esos términos morales, inclusive de que lo hicieron bien o mal o de que no hicieron lo adecuado. Y cuando ya lo traemos al presente y entendemos que no hay culpables ni inocentes, pues nuestra conciencia ya toma otro viraje, ya conceptualizamos desde otras formas y es lo oportuno de estas interpretaciones. Sí, la verdad es que yo lo que veo es que es importantísimo reconocer tu historia, integrarlo. No hay culpables, como dice John. La culpa y la vergüenza es la que genera los secretos, los patrones, ese gran miedo. Y ahí es donde está la clave. Después del miedo siempre digo que hay expansión, hay crecimiento.
Entonces, hay que ver con valentía este tipo de indagaciones del árbol transgeneracional, de reconocer ese peso de la historia, que es peso mientras no sanemos, mientras no indaguemos, mientras no integremos. Y después se convierte más bien en un regalo y, y un regalo de sanación, es un regalo de perdón, es un regalo de amor. Ya para cerrar, mira, hay como padres actuales, estamos desafiados a entender mucho de lo que está pasando con nuestros hijos. Por ejemplo, ahora se ve disparado el autismo, se ve esto de la multidiversidad desde las sexualidades. O sea, estamos desafiados a entender qué es lo que está pasando. O sea, estamos desafiados a querer comprender porque ya nuestros hijos no se adaptan a ese cuadro con que fuimos criados. O sea, ya estos chicos, algunos son redondos, otros son triangulares, otros son rectangulares, pero ese cuadro mental con el que nos venían criando nuestros transgeneracionales ya no son adaptables a esta generación. Entonces, estos procesos terapéuticos y de entendimiento transgeneracionales se vuelven muy importantes porque hacen parte de la adaptación, del entendimiento, de cómo nosotros no debemos inclusive ni siquiera estrellarnos con lo que está pasando en la realidad de nuestros hijos, sino de lo contrario, buscar cómo lo interpretamos y cómo también ayudamos a esta persona, a este chico que ya se adapta a una sociedad diferente, no a la misma sociedad a la que nos enfrentamos ni siquiera nosotros hace 40 años, cuando éramos infantes, y ni siquiera a la que se adaptaron nuestros abuelos, nuestros padres. Entonces, por eso se vuelve muy importante estos espacios, inclusive como el de esta emisora, en la que ustedes tocan temas conscientes, no solamente desde la salud. Se vuelve importante dentro de la salud y el bienestar de un planeta. O sea, somos parte de un planeta, somos parte de esa cosmología, y cuanto más información tengamos consciente, pues más fácil nos vamos a adaptar. La idea no es chocar. Entonces ahí es donde no queremos hinchazones homofóbicas, ahí es donde no queremos hinchazones machistas ni feministas, porque eso es lo que está generando, ¿no? La mala interpretación lo que hace es hinchar hacia un lado. Entonces, estos espacios quieren ese equilibrio, buscan ese equilibrio, encuentran ese equilibrio desde esa información consciente y desde lo que tenemos que sanar como generación. Pues muchas gracias a John Perdomo de el Movimiento Fuerza de Luz y a su escuela de padres. Lo mejor de lo mejor para ustedes. ¿Tienen alguna dirección, redes sociales? Si alguien quiere consultar, digamos, las conferencias, lo que ustedes tienen para ofrecerle a las familias que necesitan ayuda. Bueno, nos encuentran en redes sociales como Fuerza de Luz o Movimiento Mundial Fuerza de Luz. Agradecemos el espacio. No sé, la maestra Ágata, qué direcciones o qué información quisiera compartir. Sí, yo estoy en las redes sociales como @reconecta con tus hijos. Yo acompaño a madres que están pasando por procesos difíciles justamente con los hijos a través de estas herramientas. Para soñar, para vivir, solo hace falta una caricia que nos traiga la ternura con la magia del amor. Para crecer, para sentir, para amar libre y sin miedos, necesito de un te quiero y el abrazo familiar. Bueno, a nuestros invitados John Perdomo y Ágata Carrillo, muchas gracias por este maravilloso espacio, por compartir sus experiencias y esta linda labor que realizan junto con las familias. Y a nuestros oyentes también muchas gracias por siempre estar conectados con nosotros. Debemos saber que cada historia familiar guarda ciertas heridas, pero también la fuerza para transformarlas. Y sanar a la final es un acto de amor hacia los que vinieron antes, hacia los que están ahora en el presente y hacia los que aún están por venir.
Les recordamos también las redes sociales Facebook e Instagram, Nuestro Oxígeno Oficial, Gaia Tierra Viva, y portales web www.nuestrooxigeno.com y www.caliradio.co. También nos pueden contactar al WhatsApp 316-830-6307 y le invitamos a darle like y suscribirse a nuestro canal de YouTube, Nuestro Oxígeno Oficial. A nuestros invitados, muchas gracias por aportarnos hoy con este tema tan interesante, tan necesario. Debemos reconectarnos con nosotros mismos, reconectarnos con nuestros padres, reconectarnos con nuestros hijos, reconectarnos con nuestros abuelos, reconectarnos entre familia, restaurar la armonía, restaurar el amor que es posible porque la familia es la célula de la sociedad. Amables oyentes, muchas gracias. En nombre de Marian Aguilar Quintero, Juliet Mora, Oscar Giraldo Ceballos, Andrés Aponte Agudelo, Juanito Mosquera, Guillermo Aguilar, Carlos Alberto Ramírez Becerra y esta emisora. El principio del amor es la armonía. Armonicémonos, amoricémonos. Muchas gracias. Soy feliz cuando me dan un abrazo familiar. La Fundación Nuestro Oxígeno presentó el anterior programa.